aire. Ok, bueno, bendito es el Eterno. Un saludo a todos los que nos siguen a través de estos medios digitales que hoy están a disposición de lo bueno y de lo malo. Esto es algo bueno, es un buen uso de la tecnología el que hacemos. Bendecimos al Eterno por eso, que nos permite usar esta tecnología en medio de estos tiempos de tanta agitación. Y algunas cosas que queríamos mencionar tienen que ver con lo que está sucediendo en el mundo, no solamente en el vecindario, no solamente lo que está sucediendo en Venezuela, que es dramático, pero lo que está sucediendo en otros lugares del mundo, lo que continúa sucediendo en Siria, lo que continúa sucediendo en términos generales en el Medio Oriente, pero algo bastante delicado, lo que sucede en Corea del Norte. Corea del Norte es una situación supremamente delicada, es una situación supremamente difícil, es básicamente un tirano, es un dictador el que está ahí, se hace su voluntad y lamentablemente no fue posible debido a situaciones políticas, no a falta de determinación, situaciones políticas, no fue posible parar el proceso para que ese país tuviera armas nucleares, y hoy Corea del Norte tiene armas nucleares y la posibilidad de desarrollar misiles no solamente para atacar a su enemigo vecino en el sur, que es Corea del Sur, sino que ha desarrollado misiles transcontinentales, es decir, misiles que pueden lanzar desde Corea, van hasta la estratosfera, atraviesan todo el Pacífico y pueden llegar a lugares de este lado, digamos, del hemisferio. Y la situación no es fácil porque hay una alianza malévola en el mundo, hay una alianza entre Corea del Norte, entre Irán y entre Siria. Esos países conforman lo que se ha dado a llamar ahora el eje del mal y son la principal amenaza, y hoy tal vez es Corea del Norte la principal amenaza que estamos viviendo. Y para cada una de las personas que viven en esos lugares, para aquellos que viven en Siria, para aquellos que están viviendo la crisis en Venezuela, para aquellos que viven en Corea, que muchos de ellos, por ser hijos de padres que fueron condenados, nacieron en la cárcel y pasan toda su vida en la cárcel, porque cuando condenan a alguien a prisión en Corea del Norte, él y toda su familia se va a prisión. Para esas personas la tribulación es verdadera, una tribulación inimaginable, un sufrimiento de una vida difícil, tan difícil que las personas toman la determinación de poner su vida en medio de las protestas. La cantidad de jóvenes que sale a la calle en Venezuela con nada para defenderse, con nada, sino su voz, únicamente su voz, y se ponen enfrente de agentes del Estado con armas, o en lugares donde pueden ser alcanzados por francotiradores que desde lugares escondidos disparan aleatoriamente a la juventud, escogiendo sobre todo jóvenes, porque los jóvenes son la fuerza del cambio, y entonces queriendo acabar con ellos, y han asesinado a jóvenes de 17 años, de 18 años, de 20 años, que han salido a protestar buscando un mejor futuro para ese país. Que el cielo tenga misericordia y ayude a que terminen pronto ese sufrimiento tan grande que están pasando. El cielo tenga misericordia. Y en medio de todo eso estamos viviendo, y en medio de todo eso llegamos a este Shabbat, que es un Shabbat de bendición, y para nosotros esto es un oasis en medio del desierto, es como una burbuja, vivimos en medio de una burbuja, y muchas veces por vivir en medio de esa burbuja creemos que el mundo está bien, o creemos que eso le está pasando a otros y eso no me toca a mí, y esa falta de solidaridad y esa falta de sensibilidad. Hoy la parashá habla acerca de eso, habla acerca del guerra, habla acerca del gentil, habla acerca de aquel que no es de nuestro pueblo pero que está en medio de nosotros, y habla acerca de la importancia que tiene el buen trato hacia él y el aprecio. En medio de toda esa
convulsión, nosotros vivimos entonces como en una burbuja y realmente es la bendición del Eterno. Es la bendición del Eterno la que nos guarda, es la bendición del Eterno la que nos tiene aquí, es la bendición del Eterno la que nos protege, es la bendición del Eterno que nos acompaña a cada momento. Y nos damos cuenta de los milagros cuando algo extraordinario sucede, pero son muchísimas las ocasiones en las que ni siquiera nos enteramos cómo la mano protectora del Eterno estuvo guardándonos y estuvo protegiéndonos. Gracias al Eterno por su misericordia. ¿Por qué leemos dos parshot en este Shabbat? ¿Por qué tenemos doble porción? Eso sucede en los años que no tienen segundo mes de Adar. ¿Y por qué hay años que tienen segundo mes de Adar y años que no tienen segundo mes de Adar? Pues porque la forma en la que contabilizamos el tiempo es una forma que nos fue dada cuando el Eterno sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto. El Eterno le dijo: este mes te será principio de los meses. Y a partir de ese momento empezó haciendo un cambio en la forma en la que el pueblo contaba el tiempo. Y hoy, en la modernidad en la que vivimos, para todos es claro que la fecha, si tú le preguntas a cualquiera, te dice qué fecha es, te va a decir: hoy es el 5, no 6, claro, la fiesta de México fue ayer, órale, claro que sí, hoy es 6 de mayo del 2017, 6 de mayo del 2017, ¿tú crees que en el cielo es 6 de mayo del 2017? ¿De dónde salió esa fecha 6 de mayo del 2017? ¿De dónde salió el número 2017? ¿2017 qué? ¿2017 años de qué? Y entonces a uno, por lo menos a mí me enseñaron en la escuela, del nacimiento del Mesías. Del nacimiento del Mesías, o sea que hace 2017 años nació el Mesías. Sí. ¿Por qué? Porque la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Estamos en el 2017 después de Cristo, ¿sí? No, falso, toda falsedad, no estamos en ningún 2017 después de Cristo. ¿Por qué? Porque hace 2017 años que si vas en la historia y miras, no encuentras que haya nacido el Mesías. Aquel a quien nosotros llamamos Mesías, que no tiene por nombre Jesús, sino que se llama Yeshua, ¿okay? Ese personaje nació efectivamente, y sabemos el lugar donde nació, y sabemos la época en la que nació, que no fue 24 de diciembre, eso es una cosa absolutamente clara, no hay lugar a dudas en eso. Sabemos la época en la que nació, sabemos el lugar en el que nació, y sabemos el año aproximado en el que nació, y no nació hace 2017 años, probablemente nació hace más o menos unos 2020 años. ¿Por qué? Por la ubicación de las estrellas, por ciertos elementos que se pueden, y esto no es doctrina, eso es puro análisis de las constelaciones y de los momentos más adecuados, y análisis de los hechos históricos que se registraban en el Medio Oriente durante esa época, y podemos saber que el nacimiento del Mesías se debió haber dado probablemente en el año 3 a.C. y suena paradójico, ¿cierto? Suena chistoso si uno quiere, suena medio absurdo, ¿cierto? Se supone que la persona que rompió o que marcó la historia de la humanidad, ¿cierto?, nació antes de la fecha en la que supuestamente se ha anunciado eso. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que es algo absolutamente arbitrario, y es tal vez uno de los temas que más repito cuando el cielo me permite compartir algo. Uno de los temas que más repito es: seamos conscientes de la cronología y la forma en la que se cuenta el tiempo. Estamos hablando que estamos en el 6 de mayo del 2017, muy bien. Pero en el calendario hebreo, ¿qué año estamos contando ahora? Estamos contando el 5777. ¿Sabe algo? Ni siquiera el calendario hebreo es preciso. En esa contabilidad que tenemos de los años, en el 5777, somos conscientes de que hay un margen de error superior a 200 años, por diferentes problemas. Uno de ellos, por ejemplo, los exilios. Pero uno que es muy importante: ¿cuándo ocurrió el éxodo? ¿Qué nos han enseñado respecto al éxodo? Respecto al éxodo nos han enseñado que ocurrió en el año 1250 antes de Cristo, antes de la era común, prefiero utilizar ese nombre. En el año 1250, ¿por qué? ¿Por qué nos han dicho eso? ¿Acaso la Torah menciona en el año 1250 o ese número aparece en alguna parte? No,
¿De dónde salió ese número? Ese número sale de una interpretación hecha por arqueólogos que cuando leen la Torá dice que el pueblo fue esclavizado por un faraón para que construyera las ciudades de Pitón y Ramsés. Las ciudades de Pitón y Ramsés. ¿En el reinado de qué faraón fue eso? En el reinado de Ramsés II. ¿Y cuándo fue el reinado de Ramsés II? Entonces se hace la cuenta de la cronología de las diferentes dinastías en Egipto y se encuentra que hace 1250 años. Y entonces hace 1250 años tuvo que haber sucedido eso. ¿Por qué? Porque Ramsés II es el faraón del Éxodo. La Torá no menciona eso en ninguna parte. En ninguna parte dice que Ramsés II es el faraón del Éxodo. Y de hecho, no hay evidencias arqueológicas en ninguna parte que confirmen el éxodo de un pueblo en el número de personas del que la Torá nos habla, que haya salido de Egipto y que haya atravesado el desierto y que haya llegado 40 años después a la conquista de la tierra prometida. No hay evidencia arqueológica. Entonces, si no hay evidencia arqueológica, ¿significa eso que no sucedió? Pues bueno, muchas voces se han levantado, incluso dentro del pueblo judío, a decir: el éxodo no ocurrió, es una fábula, es un cuento. ¿Okay? Ahí, bendito el Eterno, otras voces que se levantan y dicen: ¿sabes? Tienes razón, no hay evidencias arqueológicas de que 1250 años antes de la era común haya sucedido el éxodo, pero sí hay evidencias arqueológicas más o menos unos 200 a 250 años antes de Ramsés II, y sí hay evidencias arqueológicas de un pueblo semita viviendo en el delta del río Nilo, y sí hay evidencias de un pueblo semita que se asentó en la región conocida como Gosén, y tuvieron gran abundancia, tuvieron libertad, tenían armas, tenían ciudades, tenían actividad económica de intercambio con otras naciones. ¿Por qué se sabe eso? Porque se han encontrado evidencias de armas que no son egipcias, de épocas que en datación te dan más o menos 1450 años antes de la era común. Porque se han encontrado justo donde está la ciudad de Ramsés, las ruinas de Ramsés, debajo de esas ruinas de otra ciudad que se conoce con el nombre de Avaris, con estructura en sus casas que corresponde a arquitectura no egipcia, sino arquitectura semita, y con evidencias de que hubo comercio, con evidencias de que la población tuvo un nivel de vida bueno, seguida de evidencias de que la población tuvo problemas de desnutrición, de que hubo una altísima mortalidad entre los varones antes de cumplir un año de edad, de evidencias en los huesos de problemas de desnutrición, de un promedio de vida de los varones cuando llegó una generación que descendió dramáticamente a un promedio de 30 años. Los varones normalmente no pasaban de la tercera década de la vida, y todas esas son evidencias arqueológicas. Cuando pones esas evidencias arqueológicas en un contexto cronológico, pareciera coincidir con la narración del Éxodo. Pero entonces se levantan las voces de los antropólogos de decir: no, eso no encaja. ¿Por qué? Porque sucedió 250 años antes de la época en la que todos sabemos que sucedió el Éxodo. ¿Quién sabe cuándo sucedió el Éxodo? No hay realmente una datación. El que quiera ver más sobre este tema, conocer más sobre este tema, hay una serie de enseñanzas acerca del Éxodo que están en el canal de YouTube, Hayim TV, y ahí mencionamos un par de fuentes muy interesantes y unos videos que pueden ser de utilidad al que quiera, repito, ahondar en esto. Pero, ¿cómo se conecta una cosa con la otra? Estamos hablando de la parashá Aharei. ¿Cuándo sucedieron estos hechos? Y es importante saber cuándo sucedieron estos hechos, porque algo que habla como argumento acerca de la veracidad y de la permanencia de la Torá es el hecho de que enseñanzas que fueron presentadas, en este caso, vamos a decir, hace casi 3.500 años. ¿Y por qué me atrevo a poner un número? Me atrevo a poner un número con un aproximado,
Ok, porque si estamos en el 2017 y el éxodo había ocurrido más o menos en el 1450 antes de la era común, pues usted sume uno con lo otro y le da como 1467. 1467 es un número que suena como un poquito raro porque es como muy preciso, entonces pues redondee un poquito y le da el 1500, usted le suma estos 2000, redondee hace 3500 años, más o menos, años más, años menos. Pero el punto es que no sabemos exactamente en qué año estamos, pero sí sabemos en qué momento del año esto sucedió. Y estábamos diciendo por qué leemos dos parishot. Las leemos porque hay unos años que tienen 12 meses y hay otros años que tienen 13 meses. En el calendario que nosotros utilizamos ahora para las actividades civiles, ¿cómo se llama ese calendario? El calendario donde mayo 6 es la fecha y el 2017 es el año. Ese calendario es el calendario gregoriano. ¿Por qué se llama gregoriano? Pues porque un señor de nombre Gregorio fue el que dijo, este es el calendario. Ahora, no fue que un día amaneció y se rascó la cabeza y dijo, voy a crear un calendario. No, tenía un problema. Ese personaje Gregorio era el Papa. Y había un problema, y es que él se dio cuenta que cada vez había una diferencia mayor entre la época de la Pascua judía y la Semana Santa. Y decía, aquí tenemos un problema, porque es que eso tiene que coincidir, tiene que estar cerquita, no pueden estar tan separadas, ¿de acuerdo? Y entonces, digo, ¿qué es lo que está pasando? Y los estudiosos dentro de la Iglesia Católica, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos con un calendario, que es un calendario que se estableció en el 47 antes de la era común. En el 47 antes de la era común se estableció ese calendario, el calendario juliano. ¿Por qué? Porque fue Julio el César, ese calendario juliano. Y resulta que en ese calendario juliano, muy bien armado, muy bien hecho, en ese calendario hay unos problemas, y cada vez que la Tierra le termina de dar la vuelta al Sol, no sabían que la Tierra le daba la vuelta al Sol. Creían que el Sol salía y se ocultaba y que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, pero total, en el análisis que ellos hacen es, mira, en este calendario hay un problema, y es que cada año vamos moviéndonos un poco porque el número de días por año que tienen no es tan preciso, y por eso es que nos estamos alejando. Eso hay que arreglarlo. Muy bien, y lo arreglaron. ¿Sabe cómo lo arreglaron? De un tajo. Un día pasamos del 4 de un mes, en octubre, del 4 de octubre, pasamos al 14 de octubre. Nos acostamos y era 4, el otro día nos levantamos y era 14, por decreto del Papa. Así, ok. Y así se ajustó el calendario, y el calendario funciona, es un calendario que está bien. Ahora, ese calendario tiene un pequeñito problema, y ese pequeñito problema es que hoy sabemos que el tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol es 365 días y un cuarto, ¿cierto? 365 días y un cuarto, y ese cálculo te permite saber que como te sobra un cuarto, te sobra 0.25, si tú coges una cuora y le sumas otra cuora y le sumas otra cuora y le sumas otra cuora, cuando tienes 4 cuoras tiene $1. Entonces cuando tienes 4 cuartos tienes un día adicional. Entonces sí, hay que meterle un día adicional al año. Perfecto. Muy bien. ¿Ustedes saben por qué febrero tiene 29 días? Entonces decía, pues porque necesitaba eso. Bueno, entonces supongamos que antes tenía 28 días. ¿Y por qué tiene 28? Me enseñaba mi abuelita a decir algo, vamos a ver si me acuerdo. Ya me olvidó. Bueno, sí, era una cuenta, pero es que también era una frase. Pero contar, ¿usted sabe qué mes tiene 31 días, qué mes tiene 30 días? Así, yo le digo, agosto tiene 30, abril tiene 30. Entonces a mí me decían, cuéntenos en los nudillos, ¿cierto? Entonces los que le dan en el nudillo, esos tienen 31, ¿cierto? Entonces enero, en el nudillo, pase y cuente entre los nudillos, febrero, ese no tiene 31, no vamos a decir todavía cuántos tiene, ¿okay? Solo los que tienen 31, enero, febrero no, marzo, abril, mayo, junio, julio, muy bien, julio, y se me acabaron los nudillos, julio, agosto. Julio tiene 31 y agosto también tiene 31, y son los dos únicos meses consecutivos que ambos tienen 31 días.
Y usted me va a decir, este loco, ¿eso qué tiene que ver con la parashá? Aguante un momentito. ¿Cierto? Usted cuenta 31 días y usted ve que normalmente un mes de 31 no es seguido por otro mes de 31. Un mes de 31 lo sigue uno de 30, otro de 31. Pero en el caso de julio, usted tiene 31, en el caso de agosto tiene 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30, diciembre 31. 30 días tiene septiembre con abril, junio y noviembre, de 28 solo uno, los demás de 31, yo me acuerdo de la frase. Eso me lo enseñó mi mamá. Ok, cuando tú miras eso, tú deberías preguntarte, oye, ven acá, ¿por qué julio tiene 31 y agosto tiene 31? Y la explicación es sumamente fácil. ¿Por qué julio se llama julio? El mes de julio. ¿Por qué el mes de julio se llama julio? ¿Y por qué el mes de agosto se llama agosto? Los emperadores. Ah, Los emperadores. el mes de julio en honor a Julio el César y el mes de agosto en honor de Augusto el César, ¿cierto? ¿Cuántos días tenía Julio? 31. ¿Y cuántos tenía agosto? No tenía 31. Y entonces dice, oiga, y es que ese emperador es más grande que yo. Si ese emperador tiene 31, yo también tengo que tener 31. Dice, bueno, ¿y qué hacemos? Que nos acabaron los días. Dice, ¿a quién se los quitamos? A febrero. Nos lo quitamos a febrero. Mira, cosas tan elementales como esas. Muy bien. Resulta que cada 4 años hay que meterle un día adicional a febrero. Entonces tienes 29 de febrero, ¿cierto? Pero eso no es del todo perfecto. Si el año es divisible exactamente por 100 o por 400, aunque sea un cuarto año, no lleva día bisiesto para poder calibrar el calendario. Ahora, eso sucede una vez entre el año 100 y el año 400, o sea que sucede una vez, probablemente ni su abuelito, ni su tatarabuelito, ni el abuelito de su bisabuelito, ni usted vivieron para ver eso, ¿cierto? Pero alguna generación ha de vivir para ver eso, que llegó, ay, este año es bisiesto, pero no es bisiesto, ¿por qué? Porque hay que calibrar el calendario. Muy bien. El Eterno solucionó ese problema hace tiempo, cuando sacó al pueblo de Israel y le dijo, este será el principio de los meses. ¿Sabes qué? Vamos a contar los meses de la siguiente manera. ¿Cuándo empiezan los meses en el calendario gregoriano? Pues el primero del mes, facilísimo, y ya sabemos cuánto duran los meses, ¿no? El Eterno dijo, cuando tú miras al cielo y después de que el sol caiga, en la siguiente hora, tú alcances a ver la luna que empieza en su cuarto creciente, cuando tú alcances a ver eso, ese es el primer día del mes. Por eso, todos los 14 del mes del calendario hebreo es luna llena, siempre. ¿Por qué? Pues porque el mes empieza con luna nueva. ¿Me hago entender? Entonces, tú no me puedes decir, yo voy a preguntar, vamos a decir, dime, el 15 de octubre, ¿es luna llena o no? 14 de octubre es luna, yo no sé. Pero yo sí sé que el 14 de todo mes del calendario hebreo, la luna está llena. ¿Por qué? Porque empieza el mes cuando empezamos a ver la luna en su cuarto creciente. Porque eso es importante, eso es fundamental. Porque si tú no sabes cuándo es el primer día, no puedes contar 10 días para separar un cordero, contar 4 días después, sacrificarlo y celebrar la Pascua. Tampoco puedes contar el primer día del mes de Tishri para decir, es Rosh Hashanah, vamos a celebrar Shana Tova, y contar después 10 días y decir Yom Kippur, y contar 4 días más y decir empezó Sukkot. ¿Ves? Es fundamental poder saber cuándo es el primer día del mes, fundamental. Sin eso no podemos guardar las fiestas del Eterno. Entonces, ese tema era tan importante, que cuando el templo estaba en pie, el Beit Din, el Sanedrín, siempre calculaba más o menos cuándo se iba a presentar eso, y sabían que el mes podía tener o 28 o 29 o 30 días. ¿De acuerdo? Y entonces ellos empezaron a ver y se dieron cuenta que dependiendo de eso, nunca iban a tener la posibilidad de discrepar sino en 2 días, o el 29 o el 30, ¿de acuerdo? Entonces el 29 es Rosh Hodesh o el 30 es Rosh Hodesh. Acabamos de observar Rosh Hodesh y Iyar, ¿ok? Usted vio Rosh Hodesh y Iyar.
¿Qué día observamos Rosh Chodesh Iyar en Miami, en las Nog en Miami? Está en la enseñanza, que ese día hay una enseñanza. No fue el primero de Iyar. ¿Por qué no fue el primero de Iyar? Porque hay unos meses que tienen dos Rosh Chodesh. ¿Por qué tienen Rosh Chodesh? Es como si hubiera dos primeros días. No. Porque como no se sabía exactamente si ese día iba a ser Rosh Chodesh o no, de todas maneras el Sanedrín se reunía. Entonces se tenía que reunir 2 días. Y se reunían 2 días y cuando eso no habían relojes, ¿no? Esperando caída del sol, y había personas que eran pagadas por el Sanedrín y su trabajo era mirar hacia el oeste para ver cuando se ocultaba el sol y ver que en la siguiente hora se pudiera ver en el cielo la luna en su cuarto creciente apenas empezando. ¿Me hago entender? Y entonces, empezamos el mes, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, y el 7, y el 10, y el 15, tal, y el 28. Oiga, mañana, 29, es probable que sea Rosh Chodesh. Entonces, se reunían. No vino nadie. Entonces, ¿qué tenían que hacer al otro día? También le tenían que reunir. Y si no había sido el 29, el 30 sí era. El 30 se veía y se hacía el reporte. Pero de esa manera se llevaba el cómputo del tiempo, de esa manera. Y entonces cuando estas personas que su trabajo en esos días era mirar hacia el oeste y ver si se alcanzaba a ver ese cuarto creciente de la luna, si lo hacían, tenían que venir al templo. Los que han estado ahí, ahí están todavía las ruinas en la pared del arco de Wilson. Encima del arco de Wilson ahí había un lugar donde se hacían los guardias a mirar a ver si llegaban las personas a reportar. Llegaba uno a reportar, vi la luna en su cuarto creciente. Qué bien, chévere. Pero hay que esperar a otro. ¿Por qué? Porque tenían que ser por lo menos 2 testigos. Y entonces llegaba el segundo testigo. Cuando se completaban los testigos, levantaban las trompetas, las sonaban, el Sanedrín venía y se reunía con un protocolo impresionante. Las 2 personas tenían que entrar y jurar que habían visto la luna. Y entonces el Sanedrín decretaba Rosh Chodesh. Esa es la razón por la cual en la diáspora se guardan 2 días de fiesta. ¿Por qué? Porque en esa época no había celular, la NASA todavía no había lanzado satélites, la NASA ni siquiera existía, ¿cierto? Y usted no podía saber exactamente, pero usted sí sabía que era o el 29 o el 30, y no había más de otra, ¿de acuerdo? Entonces, como solamente habían 2 días posibles en los que usted se podía equivocar, dice, ¿sabes qué? Como no sabemos si sí observaron el cuarto creciente de la luna allá en Jerusalén, si sí lo observaron, no sabemos si Rosh Chodesh fue hoy o fue mañana, ¿sí? Si es hoy o mañana. Entonces, al empezar la cuenta, no sabemos si hoy es 14 o mañana es 14. Entonces, ¿qué hacemos? Guardemos 2 días. Entonces, observamos Pesach hoy y también lo observamos mañana, y a alguno de los 2 le pegamos. En alguno de los dos. Esa fue la solución. Esa es la razón por la que en la diáspora, en recuerdo de eso, no porque no sepamos. Hoy yo saco mi aplicación y la pongo en el teléfono y yo sé cuándo es Rosh Chodesh. Y que no me olvide, porque hay que dar un regalito a la esposa, señor. Rosh Chodesh, regalito a la esposa, una joya. No importa que sea un diamante, ¿cierto? Vestido, no importa que sea de la última colección, ¿cierto? No cocina, la invita a comer. Como la canción, sácala, llévala al cine. Okay. Y es fundamental tener en cuenta que esa forma de contar el tiempo que estableció el Eterno determina que los meses empiezan cuando observas eso. Y entonces empezaron mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Ve qué calendario tan chévere, ¿no? Funciona muy bien. Y entonces llegan y después del mes de Adar viene el mes de Aviv. La ciudad más importante desde el punto de vista económico, no religioso, económico en Israel es Tel Aviv. Tel es monte, Aviv es primavera. Aviv, después del mes de Adar viene el mes de Aviv. ¿Qué es Aviv? Aviv es primavera. Y entonces empieza a pasar el calendario y dice, ya viene el mes de la primavera. Ven, no empezó la primavera. ¿Qué pasó aquí? Y dice, hay que corregir también el calendario y hay que meter un segundo mes de Adar. ¿Cómo hago para saber cuándo tengo que meter el mes de Adar? Fácil. ¿Tú siembras? Sí. Bueno, ¿qué siembras? No, que yo siembro trigo, que siembro cebada. ¿Qué es lo primero que está listo para la cosecha? La cebada. Muy bien.
cuando termina el mes de Adar, coges la cebada, coges los granitos de cebada, los tuestas, los mueles, haces harina. Si con esa harina puedes amasar, puedes producir una masa, la cebada está lista. No está lista, no, que hice todo eso y no pude hacer la masa, es porque la cebada no está lista. Entonces, en ese momento, mete otro mes, Adar 2 o segundo de Adar. ¿Me hago entender? Para calibrar, y era básicamente el calendario agrícola el que permitía calibrar eso. Y entonces, metemos un mes de Adar adicional para lo que llamamos años embolismales o años preñados, que son años que básicamente tienen un mes adicional. Y este año no tiene ese mes adicional. Entonces, como este año no tiene ese mes adicional y las parashot fueron divididas en 52 semanas, de tal manera que en un año las pudiéramos leer en los años en los que podemos leer una así por semana, son esos años que tienen un segundo de Adar. Y como este no tiene segundo de Adar, entonces hay unos semanas en los que hay que leer 2 parashot para poder terminar cuando debemos terminar y poder tener todo Simchat Torah en la misma fecha en la que tenemos Simchat Torah en todo el mundo, y enrollar el rollo de la Torah y bailar y comer, porque siempre esas son las fiestas de nosotros, ¿cierto? Nos iban a matar, no pudieron, comamos. Así es. Entonces, por eso tenemos doble parashá. Y ya no acabó el tiempo, yo creo, y todavía no vamos a empezar. Entonces, por eso tenemos doble parashá, porque este año no es un año que tenga segundo mes de Adar y tenemos 2 parashá. Pero los sabios dijeron, oye, ¿sabes que hay una cosa muy interesante? ¿Qué hay de interesante? Dijeron, cuando tú combinas el nombre de las 2 parashá, hay un mensaje tremendo. ¿Por qué? Porque una parashá se llama Aharemot, eso es después de la muerte. Después de la muerte, cosas de que la muerte de quién, sabemos que es la muerte de Nadab y Abiú, ¿cierto? ¿Por qué murieron Nadab y Abiú? Muchas explicaciones se han dado, muchas. Pero así como se han dado explicaciones tan simples como que, no, se emborracharon, y entraron copetones allá y el Eterno. Hay otras explicaciones que son mucho más profundas y que muestran que realmente Nadab y Abiú eran unos sadik de una talla enorme, incluso mayor que Moshe y Aarón, y que sabiendo lo que iba a suceder, decidieron hacer eso porque sabían que de esa manera ellos podrían abrir la puerta para Yom Kippur, para el día del perdón y el día de la expiación. ¿Y de dónde salen esos análisis? Esos análisis los sacan los sabios cuando dicen Aharei Mo Kedoshim, después de la muerte de los santos, después de la muerte de los Kedoshim, del plural de ellos. Y entonces hacen una serie de análisis y dicen, en la parashá anterior, el Eterno le había dicho a Moshe, me voy a santificar en aquellos que se acercan a mí. Y entonces dice el Midrash que Moshe se puso a pensar y dijo, ¿sabes? La santificación del tabernáculo va a ser mediante la muerte de uno, que es un sacrificio, mediante la muerte de uno que se acerca a mí. Y él pensó y dijo, o Aarón o yo, uno de los dos, por el beneficio del pueblo, por el bienestar del pueblo, porque el pueblo pudiera tener Yom Kippur. Y entonces dicen los sabios que al analizar esto ven en la explicación que cuenta el Midrash que le da Moshe a Aarón. ¿Cuál es la actitud de Aarón ante esta situación? Cuando ve la pérdida de sus hijos mueren, Moshe le habla, ¿y qué hace Aarón? Aarón se calla y agacha la cabeza. Y entonces dicen los sabios que Moshe le dijo, mira, ¿sabes qué, Aarón? El Eterno había dicho, me santificaré por medio de aquellos que se acercan a mí. Y yo había pensado que eras tú o que era yo. Pero sabes, tus hijos son más grandes que tú y yo. Tus hijos tienen un nivel de santidad más grande que el tuyo y el mío. Y es por ellos que se abrió la puerta para la celebración de Yom Kippur. Y enseñan eso los sabios y dicen, ¿sabes qué es lo que hacemos en Yom Kippur? En Yom Kippur es como la continuación de esa.
de ese evento, de eso que sucedió ahí. Y es una explicación que me parece valiosa e importante compartirla, porque no siempre tenemos que pensar que es un par de borrachos ahí que no supieron lo que estaban haciendo, no. Quizá no entendemos nosotros cuál fue el nivel de sacrificio, cuál fue la determinación que ellos tomaron y cuál fue la verdadera motivación. Lo saben ellos y el Eterno, es un asunto de ellos con el Eterno. Pero cuando juntas el nombre de estas dos parishot, tienes esa posibilidad de leer Aharei Mot Kedoshim, después de la muerte de los santos. Muy bien. Hay muchos mensajes aquí, muchísimos mensajes, y aquí nos podríamos quedar, ni para qué les digo, porque me metí a la segunda segunda. Pero además de que se tiene un mensaje muy claro de unas normas básicas, ¿cierto? Básicas. Después de una serie de instrucciones, el Eterno dice: sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Bien. Vamos a hacer este análisis. Y este análisis está basado también en enseñanzas de nuestros sabios que dicen que nuestra vida se desarrolla en medio del espacio, aquí donde estamos, y en medio del tiempo. Esas son las dimensiones en las que la vida se desarrolla. ¿De acuerdo? Si hubiera espacio pero no hubiera tiempo, imagínate, pues, estoy aquí sentado, hay espacio pero no hay tiempo, ni siquiera nos podemos imaginar eso, ¿cierto? Ahora, imagínese tiempo pues sin espacio, la cosa tampoco funciona. La vida se desarrolla durante un periodo de tiempo y en un espacio determinado, ¿de acuerdo? Y entonces dicen los sabios que la vida está representada por la palabra nefesh, que el tiempo está representado en la palabra shana, de año. Cuando dice shana tová, pasó un año y es shana tová, shana, y olam, espacio, lugar. Y cuando tú coges la shin con la que empieza shana, y coges la ani con la que empieza olam, y coges la nun con la que empieza nefesh, tú la juntas y esas tres letras te forman la palabra humo. ¿Y de dónde sale el humo? Del incienso. Y entonces cuando tú miras, ¿por qué fue que murieron Nadab y Abiú? No fue porque cogieron carbón y cogieron incienso y fueron y ofrecieron un fuego que el Eterno no había pedido. Y entonces los sabios dicen, tal vez ellos sabían que de alguna manera se iba a dar esa santificación y dijeron, ¿sabes que lo mejor es que seamos nosotros y no que sea Aarón, o no que sea Moshe, o no que sea un gran número del pueblo? Solamente quiero dejar ese mensaje ahí para que tengamos como el ánimo de ir a buscar un poquito más y de estudiar, porque es que aquí tampoco crean que es lo que uno viene a decir y ya. Mire, donde hay dos Yehudí hay tres opiniones. La historia del Talmud es discusiones entre rabinos, discusiones, es decir, yo pienso esto, yo pienso aquello. Cuando todos estaban de acuerdo en algo, esa es la posición, y cuando no, fulano de tal, en nombre de fulano de tal dijo aquello, pero fulano de tal, en nombre de fulano de tal dijo aquello otro. En todo eso hay riqueza, y de todo eso tenemos que aprender, y de todo eso tenemos que beneficiarnos. Pero algo que sí es claro es que aquí el Eterno dice: sed santos porque yo soy santo. Y entonces la pregunta que uno tiene que hacer es: ¿qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Eso es ser santo. Eso es ser santo. ¿Qué significa ser santo? Santo solamente significa algo, y es apartado. Eso es todo. ¿Qué es ser santo? Es apartado. ¿Qué es santificar? Es apartado. Entonces, vamos a santificar el Shabbat. Ok. ¿Cómo santificamos el Shabbat? Pues apartándolo. ¿Usted cómo aparta un día? ¿Cómo aparta un día? Y entonces se ponen a pensar, no saben, ¿y cómo hacemos para apartar un día? ¿Usted cómo apartaría un día? Yo no sé. ¿Usted cómo coge un día y lo pone al lado? No sé. Entonces viene uno y dice, ¿sabes qué? Todos los días cuando cae el sol, ¿qué hacemos? No, nada. ¿Sí? Cuando cae el sol, ¿qué hacemos? Entonces vamos a hacer algo especial en ese día. En el sexto día, cuando caiga el sol, hagamos esa ceremonia.
encendamos unas velas, hagamos Kabbalah Shabbat, hagamos una cena especial. Durante ese día hagamos cosas que no hacemos en los otros días. Estudiemos de manera especial la Torah, pasémoslo en familia, olvidémonos del mundo y de todo lo que hay, de todos los enredos que haya del trabajo, olvidémonos de todo eso y saquemos ese tiempo. ¿Y cómo lo santificamos? Las mujeres encienden la vela de Shabbat, encienden las velas, hacemos Kabbalah Shabbat, cenamos, tomamos un buen vinito, hablamos de la parashá o hablamos de temas relacionados con la Torah, nos vamos a dormir, nos levantamos al otro día, nos lavamos los dientecitos, nos ponemos titinos, venimos a la casa de oración, oramos, estudiamos la Torah, hacemos segunda seguridad, buenísimo. ¿Qué hacemos después? Tratar de no dormirnos, seguir estudiando un poquito más, otras cosas, ahondar en la palabra, compartir entre hermanos, compartir en familia, estar contentos, estar alegres, olvidarnos de los problemas del mundo, olvidarnos de las situaciones difíciles que enfrentamos y esperar que caiga el sol. Y cae el sol y, ay, yo no quiero que termine el Shabbat. Entonces dale un poquito más, ¿cierto? Técnicamente serían 24 horas, dale 25 horas por lo menos. Bueno, vale, después de las 25 horas, ¿y qué hacemos ahora? Pues que yo no quiero que acabe esto. No, pues como es una reina que nos está visitando, el Shabbat es como una reina que nos visita, hagamos una comida de despedida. Entonces, así como empezamos con comida recibiéndola, despidámosla con una comida. Y al rey David se le ocurrió eso y dijo, ahí está. Y entonces viene la tradición de Melavea Malká, que es la cena de despedida de la reina. Y entonces se acabó, ahí sí se nos acabó el Shabbat. ¿Qué hacemos? Havdalah. Hagamos una separación, separemos este día que recibimos de manera especial y en el que hicimos cosas especiales, separémoslo de los demás días. Y por eso es que cuando hacemos Havdalah decimos, bendito eres tú que separas lo sagrado de lo profano, Israel de las demás naciones, y el séptimo día de los demás 6 días de trabajo, ¿cierto? 6 días de trabajo, no 5 días de trabajo, 6 días de trabajo. Eso ya me gusta tanto, ¿cierto? Son 6 días de trabajo, no 5 días de trabajo. Como estamos acostumbrados que el fin de semana es de 2 días, pero el viernes es un día en el que fundamentalmente nos concentramos en preparar Shabbat. Entonces, dice el Eterno, sed santo como yo soy santo, sed santos como yo soy santo. El Señor está diciendo, mira, apártate, pero no está diciendo desconéctate, no está diciendo desconéctate. No está diciendo, vuélvete un ermitaño, vete por allá y no te metas con nadie. No. El Eterno es santo, pero, quiere decir que está separado. ¿Por qué? Porque su nivel de santidad es tal que no puede estar aquí, ¿cierto? Porque además se tuvo que sustraer para que el universo existiera. Eso es lo que se conoce como el Simsum. Se tuvo que quitar él mismo de una parte. Cuando tú ves el universo está embebido dentro del Eterno, pero ese lugar donde está el universo es un lugar donde el Eterno tuvo que retraer su propia presencia. Así lo explican nuestros sabios y eso es lo que se llama el Simsum. Digo, ahí me retraigo para que pueda existir el universo. El Eterno es Kadosh, está apartado, pero no está desconectado. Él sabe lo que está pasando. Y cuando tiene que intervenir, interviene. Y nos está diciendo, sed santos como yo soy santo. Es apartado, pero no desconectado. ¿Por qué? Porque nuestro papel está aquí. ¿Por qué existimos? ¿Tú crees que tú existes por casualidad o existes porque tu papá y tu mamá decidieron que existieran? Tal vez ni siquiera lo planearon y aquí estás, pero en el cielo sí se planeó. Ninguno de nosotros es un error, ninguno de nosotros está en el lugar equivocado, ninguno de nosotros nació en el lugar equivocado o en el país equivocado. Si yo hubiera nacido en el palacio de Buckingham, imagínense. Ninguno de nosotros nació en el lugar equivocado ni en el momento equivocado. A veces yo digo, a mí me hubiera encantado nacer en la época de la Segunda Guerra Mundial. No, haber nacido, digamos, 20 años antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? A mí me hubiera encantado irme para Europa y darle en la jeta cuanto alemán me hubiera encontrado, ¿cierto? Pero nací en una época, en un lugar, en una familia. Eso no fue error. Nací en el lugar en el que tenía que nacer y cuando tenía que nacer. Y resulta que el universo no estaba completo sin mí. El universo no estaba completo sin ti. Y aquí estamos. Y tenemos ese llamado de ser santos
porque el Eterno es santo. Apartados, pero no desconectados. Tenemos un papel para cumplir y una función para cumplir. Y termino diciendo esto: cada uno de nosotros tiene que ser luz, cada uno de nosotros tiene que ser sal en esta tierra, y esas son las palabras de nuestro Santo Maestro. Dice, tú tienes que ser luz y tienes que ser sal. Y entonces, cuando uno lee aquí, lee, por ejemplo, las palabras de Rab Shaul, dice, yo veo dentro de mí está bien, yo quiero hacer las cosas bien, pero veo mis miembros y veo una ley que se revela contra eso se revela contra eso, y termino haciendo el mal que no quiero, eso es lo que hago. Mira, el asunto es muy fácil, todos somos medio esquizofrénicos, ¿cierto? Todos tenemos adentro dos tendencias, una es el Yetzer Hará y otra es el Yetzer Hatov, ¿cierto? El Yetzer Hará es el que me quiere llevar a mí por el camino de la perdición, el Yetzer Hatov es el que quiere que las cosas se hagan bien. ¿De dónde vienen esas naturalezas? Después podemos hablar de eso, porque eso también es otro tema largo, pero fundamentalmente dentro de nosotros están ambos. Muy bien. Y usted dirá, ay, ¿no sería mejor que solamente tuviera Yetzer Hatov? Si tuvieras Yetzer Hatov únicamente, entonces ¿dónde estaría el mérito de la elección? No podrías elegir. Pero además de eso, escuché una explicación que me encantó, y es la siguiente. Imagínate, ¿qué hora es? Como las... One. Hay que acabar. Imagínate que es la 1 de la tarde, no hay ni una nube en el cielo y el sol está radiante allá afuera. Okay. Y yo cojo una linterna bien potente, bien poderosa, y salgo allá y la prendo. ¿Qué efecto está haciendo esa linterna allá? Ninguno. Pero vengo aquí, cerramos todas las puertas y apagamos las luces y prendo esa linterna y ríase, maestro, que podemos ver todo. Puede que no con la misma intensidad que allá afuera, pero podemos ver. Y dice, aquí Rab Shaul dice, la carne es débil. Oye, ¿sabes? Realmente el Yetzer Hará es débil. Es fuerte el Yetzer Hatov. ¿Qué es lo que está fallando? Lo que está faltando. Lo que está faltando es determinación. Eso es lo que nos falta, determinación. ¿Por qué? Porque Rab Shaul dice, dentro de mí está como esas ganas de hacer lo bueno, pero a la final no hago lo bueno. ¿Por qué? Porque soy un vendido al pecado. Y así hay que llamar las cosas, así hay que llamarlas. Que es un vendido ahí que no tiene ni siquiera la capacidad de pararse delante de una situación difícil y decir, no quiero, punto. ¿No? Y todo está dentro de nosotros, es una determinación, es una batalla aquí y aquí. Y entonces, las cosas que hay aquí, hay que bajarlas aquí, pero tienen que pasar por aquí. ¿Sabe qué es esto? Esto es Misraim, esto es Egipto, esto es lo que nos oprime. Esta es la parte más estrecha del cuerpo. Y como es en la tierra, es en el cielo, o como es en el mundo físico, es en el mundo espiritual. Mira, bajar las cosas de aquí a aquí significa que tienen que pasar por este estrecho, significa que tienen que pasar por aquello que te limite, que no deja que eso baje. Y un ejemplo clarísimo, todo el mundo sabe, fumar es peligroso para la salud, ley 30, yo no sé qué, así dicen las propagandas de cigarrillos, ¿cierto? O el alcohol es nocivo para la salud, o cualquier cosa que usted haga en exceso es nocivo para la salud. Y usted dice, ¿sabe? Sí, yo estoy de acuerdo, eso es verdad. Y si no, mire las cajetillas de cigarrillos, las fotos que ponen de las personas enfermas de cáncer. Sí, usted sabe, aquí, usted está convencido, sí, eso es verdad. Pero eso no le ha bajado aquí, por eso es que usted fuma. Pero en el momento en que eso pase esta barrera y baje aquí, y usted se apropie de eso, usted dice, no vuelvo a fumar. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo que usted tiene no es suyo, no es suyo. El alma que usted tiene no es suya. El Eterno se la dio. El Eterno lo dio con un propósito, no para que usted haga lo que quiera, sino para que haga lo que deba. No para hacer lo que yo quiero, sino lo que debo. Ser santo, como yo soy santo. Apartarnos, pero no desconectarnos, porque nuestra función es ser luz y ser sal. Y cada vez eso está sucediendo más y más. Que las sillas que están vacías no estén vacías, porque la gente no está viendo en nosotros luz y sal, que estén vacías por cualquier otra razón. Y que cuando se llenen esas sillas, se llenen porque en cada uno de nosotros hayan visto luz y hayan sentido ese sabor. Es decir, yo quiero eso. Y eso es lo que yo quiero para mi vida. Bendito el Eterno. El tiempo nos acaba. Nos quedan todavía muchas cosas.
Después del almuerzo, si quieren, seguimos con algo más. A todos los que también tuvieron acompañarnos a través de estos medios digitales, un saludo muy especial desde aquí, un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Shabbat Shalom.